Desde el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX, mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es el tema la revisión del dictamen fiscal, los dictámenes fiscal emitidos por contador público. El fundamento legal se encuentra en el artículo 52A del Código Fiscal de la Federación. Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación a que se refiere la fracción cuarta del artículo 42 de este código, revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el reglamento de este código, deberán seguir el orden siguiente. Fracción primera. Primeramente se requerirá al contador público que haya formulado el dictamen lo siguiente. Inciso A. Cualquier información que conforme a este código y a su reglamento debiera estar incluida en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales. Inciso B. La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público, para lo cual deberá comparecer ante la autoridad fiscal a fin de realizar aclaraciones que en ese acto se le soliciten en relación con los mismos. Inciso C. La información a que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo exclusivamente con el contador público que haya formulado el dictamen sin que sea procedente la representación legal. En revisión no deberá exceder de un plazo de 6 meses, contados a partir de que se notifique al contador público la solicitud de exhibición de los papeles de trabajos elaborados con motivos de la auditoría practicada. Cuando la autoridad, dentro del plazo mencionado, no requiera directamente al contribuyente la información a que se refiere el inciso C de esta fracción o no ejerza directamente con el contribuyente las facultades a que se refiere la fracción segunda del presente artículo, no podrá volver a revisar el mismo dictamen, salvo cuando se revisen hechos diferentes de los ya revisados. Fracción segunda. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos recibido o si estos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer la situación fiscal del contribuyente, o si estos no se presentan dentro de los plazos que establece el artículo 53A de este código, o dicha información y documentos son incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación. Fracción tercera. Las autoridades fiscales podrán en cualquier tiempo solicitar a los terceros relacionados con el contribuyente o responsables solidarios la información y documentación para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y en los demás documentos, en cuyo caso la solicitud respectiva será por escrito notificando copia de la misma al contribuyente. La visita domiciliaria o el requerimiento de información que se realice a un contribuyente que dictamine sus estados financieros en los términos de este código, cuyo único propósito sea el obtener información relacionada con un tercero, no se considerará revisión de dictamen. El plazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción primera de este artículo es independiente del que se establece en el artículo 46A de este código. Las facultades de comprobación a que se refiere este artículo se podrán ejercer sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 42 de este código. Para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales no se deberá observar el orden establecido en este artículo cuando, inciso A, en el dictamen exista abstención de opinión negativa o salvedades que tenga implicaciones fiscales. B, en el caso que se determinen diferencias de impuestos a pagar y estos no se enteren de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 32A de este código. Inciso C. El dictamen no surta efectos fiscales. Inciso D. El contador público que formule el dictamen no esté autorizado a su registro, esté suspendido o cancelado. Inciso E. El contador público que formule el dictamen desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los términos del reglamento de este código. Inciso F. El objeto de los actos de comprobación verse sobre contribuciones o aprovechamientos en materia de comercio exterior, incluyendo los aprovechamientos derivados de la autorización o concesión otorgada para la prestación de servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, clasificación arancelaria, cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias, la legal importación, estancia y tenencia de mercancías de procedencia extranjera en territorio nacional y multas en materia de comercio exterior. Inciso G. El objeto de los actos de comprobación sea sobre los efectos de la incorporación de sociedades,
o cuando la sociedad integradora deje de determinar su resultado fiscal integrado. H. Tratándose de la revisión de los conceptos modificados por el contribuyente que origine la presentación de declaraciones complementarias posteriores a la emisión de dictamen del ejercicio al que correspondan las modificaciones. Inciso I. Se haya dejado sin efecto al contribuyente objeto de la revisión el certificado de sello digital para emitir comprobantes fiscales digitales por Internet. Inciso J. Tratándose de las revisiones electrónicas a que se refiere la fracción novena del artículo 42 del presente Código. Inciso K. Cuando habiendo ejercido la opción a que se refiere el artículo 32A de este Código, el dictamen de los estados financieros sea presentado en forma extemporánea. Inciso I. Por cada operación no proporcionar la información a que se refiere el artículo 31A de este Código o proporcionarla incompleta con errores, inconsistencias o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales. Tratándose de la revisión de pagos provisionales o mensuales, solo se aplicará el orden establecido en este artículo respecto de aquellos comprendidos en los periodos por los cuales ya se hubiera presentado el dictamen. Radio Fiscal presentó la cápsula informativa Revisión del dictamen fiscal de acuerdo a los dictámenes emitidos por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriban a este canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un canal de YouTube que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web oficial cuenta con 5 secciones: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, contabilidad en línea y el servicio de contador en línea. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.